Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy traemos un nuevo vídeo en el que vamos a ver una parte que nos faltaba de la proporcionalidad, que en este caso son los porcentajes. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es un porcentaje, qué significa, cómo se calcula, es decir, de dónde proviene, y vamos a ver algunos ejemplos y veremos cómo podemos aplicar los porcentajes de aumento y porcentajes de disminución. ¿De acuerdo? Entonces, un porcentaje no deja de ser más que una manera de representar una proporción o una fracción. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en este caso el porcentaje nos obliga a que el denominador sea siempre uno mismo. ¿De acuerdo? Que en este caso es 100. De ahí el nombre porcentaje por cada 100. Entonces, por ejemplo, nos acordamos que cuando teníamos que calcular la parte de un total, es decir, si yo quería calcular 2/3 partes de 15, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tenía que hacer? Como quiero calcular 2/3 de 15, lo que tengo que hacer es multiplicar 2/3 por 15, ¿de acuerdo? Y esto, si nos damos cuenta, que es lo que obtengo, 2 por 15, 30, entre 3, y esto me queda 10, ¿de acuerdo? También podíamos aplicarlo por reducción a la unidad, como habíamos visto en los vídeos anteriores. Es decir, yo calculo primero 1/3 de 15, que si nos damos cuenta es lo mismo que hacer 15 entre 3, y de esto obtengo que es 5, y después a raíz de aquí tendré que 2/3 será lo mismo que 2 por 5, que es esta parte que es 1/3, es 2 por 1/3, y es lo mismo que 10. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos sirve para cualquier tipo de proporción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo tengo un porcentaje, esta fracción tiene determinado su denominador. Y en este caso es 100. ¿Vale? Entonces, el porcentaje se expresa de la siguiente manera. Tendríamos que es un número que tengo delante y después este símbolo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como el tanto por ciento. ¿Y esto qué representa? Cuando quiero calcular, por ejemplo, el 10% de 20, lo que realmente estoy diciendo es que quiero calcular el 10% de 20. ¿Vale? Esto es exactamente lo mismo, representan la misma fracción. Y en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues 10 entre 100 por 20. Y como tendré 10 por 20, 200 entre 100, elimino los ceros y me queda 2. ¿Vale? El 10% o una décima parte de 20 es lo mismo que 2. ¿Qué es lo que nos permiten los porcentajes? Los porcentajes nos permiten representar de una manera más sencilla una fracción. Es una manera de reconvertir las fracciones a porcentajes. Es otra manera de expresarlas. Al igual que teníamos las proporciones, las fracciones, tenemos los números decimales, pues otra manera son los porcentajes. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues precisamente para lo que acabamos de comentar, para poder reescribirlas y con esto tener otro tipo de ejercicios distintos. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera calcular un quinto de 50, ¿vale? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que coger una quinta parte de 50 y ver cuánto vale. Pues en este caso me quedará un quinto por 50, o lo que es lo mismo 50 entre 5, o lo que es lo mismo 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me permite esta fracción? Que yo esta fracción, un quinto, sabemos que es lo mismo que yo puedo multiplicar arriba y abajo por los mismos números. Ya nos acordamos para convertir fracciones equivalentes. Entonces yo voy a intentar convertir esta fracción en una fracción de denominador 100. ¿Vale? Entonces para ello, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacer abajo un por 20. ¿Vale? Porque 5 por 20 es 100. Si no, lo puedo ver al revés. 100 entre 5 me da 20. Por tanto, arriba, para que sea la misma fracción, tendré que hacer también un por 20. En este caso tendré 1 por 20 igual a 20. ¿Vale? Por tanto, un quinto es lo mismo que 20 entre 100, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, decir que un quinto de 50 es decir lo mismo que 20 entre 100 de 50. Y tal y como hemos visto antes, 20 entre 100 es lo mismo que el 20% de 50, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que este número, de nuevo, lo podemos expresar de dos maneras, lo podemos expresar de varias maneras. Una de ellas es en fracción, otra es en porcentaje y otra es en número decimal. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para expresar un número decimal? Pues esta división que tengo aquí, 20 entre 100, realizarla. Es decir, 20 entre 100, esto me cabe a 0,
meto otro 0, 200 entre 100, 2. Es decir, 2 por 100, 200, entre 200, 0. Que esto sería lo mismo que 0,2 por 50. ¿Vale? Y si nos damos cuenta, esto también nos da 10. Al final tenemos que llegar al mismo resultado porque las tres son maneras de expresar lo mismo, pero simplemente aplicándolo de otra manera. Es decir, con otro tipo de escritura. Bueno, ¿esto para qué nos puede valer? Pues lo primero, para lo que hemos dicho, para poder reescribir las fracciones o los números decimales de otra forma. Y luego también lo que se suele ver muchas veces es, sobre todo en tema de marketing, de compras, de tiendas y tal, que se aplican porcentajes de aumento y de descuento cuando nosotros vamos adquiriendo diversos productos. Es decir, por ejemplo, supongamos que una tienda tiene el siguiente eslogan, nos dice una camiseta vale 15 euros. Y nos dice, si compra dos, la segunda vale un 50% menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que calcular? Digo, vale, yo me planteo, vale, yo me voy a comprar dos camisetas. Me compro dos camisetas. ¿Cuánto vale en total? ¿Cuánto vale todo? Bueno, pues entonces, como aquí nos dice que la primera vale 15 y la segunda vale un 50% menos, ¿qué tendré que calcular? Lo primero, el precio de la primera. La camiseta 1 está claro que vale 15 euros, ¿vale? Pero la camiseta 2 yo no sé cuánto vale. Entonces, como tengo que calcular que vale un 50% menos, esta camiseta vale lo mismo que el 100%. ¿De acuerdo? Y la camiseta 2 valdrá el 100% menos el 50% de lo que vale esta otra camiseta. Porque nos dice que vale un 50% menos. Por tanto, esta valdrá el 50% de lo que valía la otra camiseta. Y aquí podemos aplicar las reglas de proporcionalidad directa que vimos el otro día. Si el 100% corresponde a 15 euros, el 50% corresponderá a X euros. Y de nuevo podemos aplicar 100 por X será igual a 50 por 15. Tendremos que 100X será igual a 750, por tanto X será 750 entre 100, que esto es lo mismo que 7,5 euros. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos conseguido averiguar que esta camiseta nos valdría 7,5 euros. Y como la otra valía 15, esto valía 7,5 euros, en total tendremos que el total será 15 más 7,5, que esto me quedará 22,5 euros. ¿Podríamos haberlo calculado de otra manera? Sí, claro. ¿Cómo lo podíamos haber hecho? Pues haber dicho, si la primera camiseta nos vale, si la primera camiseta nos cuesta exactamente 15 euros y esto representa el 100% del producto, si yo sé que la otra representa el 50% del producto, tendré que calcular cuánto es el 50% de 15. Es decir, 50% de 15. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo calculo? Como hemos visto antes. 50 entre 100 por 15. ¿Vale? Por tanto, esto me quedará 50 por 15 entre 100. 50 por 15 son 750 entre 100, que esto vale 7,5 euros. Llego al mismo resultado que antes. Si os dais cuenta, esta operación, este cociente que tengo aquí abajo, es exactamente el mismo que el que tengo aquí arriba. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Entonces, estas son diversas maneras con las que yo puedo calcular los porcentajes. ¿Vale? Otro ejemplo que nos puede venir es, en vez de disminuir, aumentar. ¿Vale? Por ejemplo, nos dicen, si usted reposta en nuestra gasolinera, por cada euro que eche le vamos a añadir un 15% adicional, ¿vale? Entonces, nos dicen que con un euro yo tengo el 100%, ¿vale? La pregunta es, ¿cuánto supondría el 100% más ese 15% adicional? ¿Vale? ¿Cuánto sería el 100% más el 15%? Pues los porcentajes se suman tal cual y esto me quedaría el 115%. ¿Vale? Por tanto, tendré que un euro es a X euros como el 100%
es al 115%, ¿vale? ¿Y qué tendré que hacer? Pues simplemente 115 por 1 es igual a x por 100. Por lo tanto, 115 entre 100 será igual a x, y esto es igual a 1,15 euros, ¿vale? Si nos regalan este 15%, lo que estamos obteniendo son 15 céntimos adicionales. Lo podría calcular como hemos visto antes. Si yo sé que todo esto supone el 115%, puedo calcular cuánto vale el 115% de 1 euro, que sería de nuevo 115 entre 100 por 1 euro, y esto es lo mismo que 115 por 1 entre 100, es decir, 115 entre 100, o lo que es lo mismo de nuevo, 1,15 euros. ¿Vale? Como siempre, tenemos que llegar exactamente al mismo resultado para ver que en efecto es correcto. Entonces, los porcentajes suelen venir muy bien porque es una manera más explicativa de saber exactamente a cuánto nos estamos refiriendo. Porque si yo digo 3/5 partes de algo, a lo mejor puede resultar un poquito complicado, sobre todo en el lenguaje habitual de la calle. Pero sin embargo, si dijera en vez de 3/5 partes el 60%, enseguida podría saber más o menos a cuánto me refiero. ¿Por qué suele ser muy bueno? Porque como ponemos la escala entre 0 y 100, siendo 0 nada y siendo 100 el total, en el momento en el que yo me divido en esa escala, es mucho más fácil trabajar. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo el 40%, ya sé que es menos de la mitad, ¿vale? Esto podemos verlo aquí en la recta. Es decir, si yo aquí coloco el 0 y aquí coloco el 100%, ¿vale? Tengo por aquí en medio el 50%, ¿vale? ¿Qué es lo que me permite de bueno? Si me dicen el 75%, pues sé que entre el 50 y el 100% aquí está el 75%, ¿vale? Por tanto, ya sé que el 75% corresponde a todo este sector, a toda esta línea. Si me dicen el 20%, pues más o menos por aquí. Aquí tendría el 20% y solamente correspondería a este apartado. Y así sucesivamente. Es una buena manera de reescribir las fracciones o los números decimales porque suele ser utilizada por mucha gente y la verdad es que se entiende bastante bien. Así que bueno, chicos, espero que con este vídeo se haya entendido lo que es un porcentaje, cómo funciona, cómo podemos calcularlo, y hemos visto algunos ejemplos de incremento y disminución que pueden ser bastante útiles a la hora de aplicar a los problemas. Entonces, bueno, como siempre, ya sabéis que cualquier duda que tengáis nos la podéis dejar en comentarios y espero que os haya servido el vídeo y nada, muchas gracias por verlo y que vaya bien.